RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy bien, ahora sí vamos a nuestra mesa central, ¿no? El tema es Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, que acaba de publicar, ¿no? Nuestra invitada Magali Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Magali es socióloga y miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático y representante de la sociedad civil ante fondos climáticos como el PNUD. Magali, lo primero que te preguntaríamos es sobre este índice que entiendo que todos los años publica Transparencia Internacional. ¿Por qué un índice de percepción de la corrupción? Muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por este espacio para poder contar un poco el trabajo que hace Transparencia Internacional sobre este tema. Tengo mucha bulla acá, disculpen. Bueno, Transparencia Internacional ya tiene publicando muchísimas ediciones, casi 30 años, ¿no? Sobre los índices de corrupción y justamente la idea es poder mostrar de manera secuencial cómo es que la corrupción viene impactando a nivel global, ¿no? Y tiene criterios para esta medición, ¿no? Como tú bien decías al inicio, cuando presentabas el programa, nosotros desde Transparencia Internacional se trabaja este índice a partir de diferentes datos, de fuentes de datos, ¿no? Es decir, tenemos información de fuentes de datos como información del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, y también de entidades que miden riesgos, que son entidades privadas como World Justice Project, ¿no? BDIM o The Economist Intelligence Unit, para que se puedan trabajar criterios sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, todas las fuentes, digamos, que perciben y que es desde donde se evalúa estos análisis de riesgo, justamente lo que hacen es medir un poco todo lo que tiene que ver con abuso de poder, corrupción estructural, nepotismo, transparencia, protección sobre denunciantes, ¿no? Y acceso a la información pública en el sector gubernamental. Por eso es que se elabora este índice a nivel global y por eso es que creo que también tiene la importancia y la relevancia del caso, ¿no? Como decía al inicio, evidentemente por las fuentes desde donde se elaboran las matrices de riesgo y por los temas por los cuales se elaboran los puntajes, donde 0 es, digamos, lo más corrupto que existe, ¿no? Muy corrupto, y 100 es como muy limpio, muy, digamos que no está atravesado por esta dinámica de estos criterios que mencionaba, ¿no? Sobre estos datos. Ahora bien, ¿cuáles tú consideras que serían los principales hallazgos de este índice de percepción de la corrupción 2024 en comparación con años anteriores y qué tendencias podrías observar para América Latina? Mira, para Perú y para América Latina, ¿no? Perú, digamos, lo que ha ocurrido ahora y que de hecho es una medición creo que bastante clara del escenario en el que estamos viviendo en nuestro país, es que tenemos una tendencia al deterioro, ¿no? Desde el año 2020, donde teníamos 38 de puntaje, ¿no? Y poco a poco en las mediciones hemos ido descendiendo. Este año... o sea, en el 2020 teníamos 38 de puntaje, 2021 y 2022 teníamos 36 y el 2023 caímos a 33 y este año nuestro puntaje ha sido de 31, ¿no? Por eso es que se ha ido agravando, evidentemente, este tipo de análisis y de riesgos, ¿no? Y de índice. Eh, Respondiendo un poco a tu pregunta más a nivel de la región, Venezuela, por ejemplo, se ha ido posicionando entre los países más corruptos del mundo, con un puntaje de 10 en este índice y que solo, digamos,
es superado por Somalia y por Sudán del Sur, ¿no? Pues Somalia tiene, me parece, 9 y Sudán del Sur tiene 8. Y en América Latina, Venezuela lidera el ranking de corrupción, ¿no? Y bueno, sin embargo, Perú se encuentra en el top 10 de los países más corruptos de nuestra región. Estamos por detrás de El Salvador, de Bolivia y también de México, ¿no? Y mención aparte y mención importante, creo, es mencionar Uruguay, ¿no? Uruguay es como la excepción de América Latina, porque Uruguay tiene un puntaje de 76 eh, en este análisis de riesgos y tiene, ya que, digamos, en la medición se ha evaluado que tiene instituciones sólidas, que tiene una gestión transparente, ¿no? Tienen datos ambientales, por ejemplo, canales efectivos de participación ciudadana. Entonces, esto lo pone en un puntaje superior, ¿no? Y muy interesante dentro de los países digamos, que tienen menos corrupción en la región y en el mundo, inclusive, ¿no? Ahora bien, ¿por qué estamos tan mal, Magali? ¿Qué está pasando en el Perú que estamos cayendo, ¿no? En lugar de avanzar en la lucha contra la Bueno, corrupción? ¿Qué está fallando en el Perú? Tenemos una comisión de alto nivel anticorrupción, la famosa CAN, en la presidencia del Consejo de Ministros, que se supone tiene su plan anticorrupción, tiene su política nacional anticorrupción. Muy buenos documentos, ¿sabes? Porque los hemos revisado hace un buen tiempo, cuando discutíamos la corrupción en el Perú, y son excelentes documentos, ¿sabes? Yo diría que no hay nada que corregir ahí, ¿no? El problema está en la parte práctica, parece que son para adornar la biblioteca y no para ejecutarlas. Y hay organismos que son responsables de la lucha contra la corrupción, ¿no? El Congreso de la República, que fiscaliza, ¿no? La Contraloría General de la República, igual, ¿no es cierto? La Fiscalía de la Nación, IDE, el Poder Judicial, también. ¿Qué pasa en el Perú que avanza la corrupción? tú lo has dicho, ¿no? Efectivamente hay un abismo entre la normatividad existente y la aplicación de la norma, ¿no? Y eso, digamos, fue en los últimos años como un poco la lectura. Sin embargo, en estos últimos 2 años, ¿no? Han habido muchísimos escándalos de corrupción relacionados con las altas esferas del poder, ¿no? Desde los distintos poderes, tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, que es el legislativo. Los casos, por ejemplo, como el llamado Rolex Gate, ¿no? Y el tema de las joyas, encabezado por la Presidenta de la República, el blindaje desde el Ejecutivo a Cerrón, el escándalo sobre el hermano de la presidenta y el blindaje sobre esto también, los blindajes a congresistas, ya no desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso de la República, desde el Parlamento, con congresistas mochasueldos, ¿no? Y muchos otros escándalos más que evidencian un deterioro, ¿no? De las instituciones públicas, tal cuales, para las cuales, digamos, están creadas, ¿no? Em, de hecho, yo quería mencionar, también creo que es bien relevante indicar que el índice, este último índice para este año, ¿no? Que ha sido publicado este año, pero que se ha medido el año pasado, el corte de evaluación fue en septiembre del año pasado, es decir, septiembre 2024, y eso quiere decir que el escándalo grotesco, ¿no? Sobre el tema de Caliwarma, que se destapó a finales de octubre o en octubre, por punto final, no ha sido capturado en esta medición, ¿no? Y yo creo que ese es un escándalo de corrupción, además muy doloroso, ¿no? Donde muestra la cara de la corrupción y en su lado más brutal, más violento, ¿no? Donde inclusive se le da a niños este tipo de alimentos en condiciones, pues, insalubres, ¿no? Y de otro lado, por supuesto, es importante también mencionar que estos escándalos de corrupción están articulados o se suman a las contrarreformas
desde contra reformas normativas me refiero, ¿no? Reformas que han ido modificando temas, por ejemplo, las normas relacionadas al crimen organizado, normas relacionadas a, por ejemplo, ya desde el tema climático, ambiental, en el tema forestal, por ejemplo, ¿no? Eh, y por qué menciono esto? Porque evidentemente la corrupción articulada a criminalidad lo que genera es un mayor avance y un mayor deterioro y una captura regulatoria, ¿no? Y yo creo que esta es una lectura que es bien importante indicar porque conforme va avanzando la corrupción y conforme van avanzando cierto tipo de ilegalidades, se va capturando en diferentes instancias al Estado. Y esto ha ocurrido, por ejemplo, con normas que han ido debilitando, por ejemplo, en la definición, la última modificatoria que se hizo recientemente sobre la definición de organización criminal, ¿no? Que ha excluido a 50 tipos de delitos, entre ellos 8 relacionados al tema de corrupción como el tema que tiene que ver con corrupción de funcionarios, colusión, cobro indebido, por ejemplo, entre otros, ¿no? Colusión simple, colusión dolosa, pero también actividades ilegales como tal ilegal, inclusive trata, ¿no? Porque son comprendidas dentro de esta definición diferenciada. También se han modificado temas que tienen que ver con las restricciones de procedimientos de allanamiento, ¿no? Esto bueno, ustedes lo saben bastante bien, la población, el oyente, pero esto impacta directamente en la aplicación de la justicia, de las investigaciones, de las propias sanciones y genera una sensación de impunidad, ¿no? Que aliado a estos escándalos de gran corrupción, generan justamente una ruptura entre la percepción de la ciudadanía sobre qué está ocurriendo en nuestro país y las cuestiones concretas y reales de lo que vienen siendo, como mencionaba, una captura del Estado por parte de actores que tienen, por supuesto, intereses subrepticios, intereses grises, ¿no? Y particulares para favorecerse de manera irregular, ¿no? Entonces, ¿tú crees que no es un problema de gestión, de incompetencia en la gestión, ¿no? Sino que más bien es más un problema de impunidad, encubrimiento de la corrupción? Esa es la tendencia. Correcto, sí, sí, definitivamente, o sea, todo el escenario que estamos mirando, ¿no? No es una cuestión de malas prácticas o de mala suerte por parte de diferentes actores, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, el inicio de la presentación del reciente puente que se ha caído, ¿no? ¿Cómo es posible que las entidades que se encargan de hacer las evaluaciones desde el Ministerio de Transportes, ¿no? De la correcta de mirar efectivamente, evaluar las estructuras y evaluar cómo se está llevando a cabo los órganos de control sobre este tipo de infraestructura pública, ¿no? Simplemente ha salido el ministro ayer a decir, bueno, estaba deteriorado, ¿no? Ya habían pasado más de 5 años desde que no se evaluaba, así son los ríos, tienen mucha fuerza. O sea, estamos hablando no de una desidia de parte del Estado, ¿no? Aparte de la indolencia, por supuesto, que uno puede mirar, ¿no? Porque hay vidas humanas que se han perdido y además las pérdidas también económicas que existen porque se cayó este puente y es parte de esta gran importante vía, ¿no? Que une que es la Panamericana Norte, ¿no? De nuestro país. Eh, y además es como la falta de planificación, ¿no? Sumado a la corrupción, porque este puente está, creo, me parece que a unos 400 metros del puente perdón, del puerto de Chancay, ¿no? Que se han invertido cuántos miles de millones de dólares para esta gran inversión y no tenemos ni siquiera una estructura que conecte, se acaba de caer el puente para que la gente pueda ingresar y sacar desde ahí los productos de comercio. Y lo mismo ha ocurrido no solamente ahí, está ocurriendo lo mismo en el aeropuerto, ¿no? Que no se puede inaugurar el aeropuerto porque no hay vías de acceso, ¿no? Es una falta de planificación, un trabajo de inmediatez, ¿no? Y están pensando, me imagino ya de cara a las elecciones,
que inicia el proceso electoral pronto, ¿no? En abril de este año, eh, y en diferentes otras acciones, ¿no? El costo de la corrupción, por ejemplo, para nuestro país en estos últimos años ha sido enorme, ¿no? Yo recuerdo un informe del 2023 que publicó la Contraloría, que era de incidencia de la corrupción e inconducta funcional, y se hablaba de que esto habría alcanzado en términos de recursos más de 24.267 millones, ¿no? De soles, según este informe de la Contraloría de la República, que equivalía más o menos al 12,7% del gasto público consolidado, que eran 191.545 millones. Es una cosa brutal, ¿no? Estamos Así, hablando así es. eh, Eh, de, lo- de un monto los organismos, tremendo. los organismos internacionales dicen que la corrupción en el Perú más o menos va por los 10 millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿por qué este índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional este año incorporó el tema de la crisis climática? ¿Cuál es la razón? La razón es que se hizo dentro del análisis un análisis más fino, más menudo, sobre cuáles eran los 50 países, además, que tenían puntuaciones inferiores, cuáles eran los países, perdón, que tenían puntuaciones inferiores a 50 en el índice de percepción. Y se cruzaron con algunas otras variables, si se quiere, ¿no? Unas mediciones adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con amenazas a diferentes denunciantes, ¿no? En este caso, a defensores ambientales, por ejemplo, ¿no? Y esto se hizo que mientras eh, la mayoría de avance de asesinatos, amedrentamientos y hostilidad hacia defensores ambientales eh, se daban en países que tenían puntuaciones inferiores a 50. Lo mismo ocurría con el deterioro en las políticas climáticas y las políticas que tenían que ver con protección y con conservación, ¿no? Y eso lo hemos visto, bueno, en países de la región, por supuesto, pero también en el Perú, ¿no? O sea, en el Perú en los últimos años, conforme se ha ido deteriorando nuestro puntaje en el índice global de percepción de corrupción, lo mismo ha ido ocurriendo en un deterioro sistemático en nuestro país, ¿no? Con los últimos años han sido asesinados más de 30 defensores ambientales, la mayoría de ellos procedentes de pueblos indígenas amazónicos, ¿no? ¿Por qué? Por la defensa de sus territorios, y uno puede decir que tiene que ver lo ambiental específicamente con la corrupción. Pues la corrupción no distingue sectores, ¿no? No es que la corrupción solo se enfoca en el tema de alto nivel o en el tema de salud o el tema de educación, sino que los recursos naturales son un botín preciado para diferentes actores, ¿no? Y entonces entran a tallar en un momento donde hay un cambio de paradigmas a nivel global y una serie de cambios estructurales y económicos en que los recursos naturales son una fuente preciosa de generar recursos. Sin embargo, si es que no se hacen de manera adecuada, pues pueden caer en riesgos de corrupción enormes como los que están ocurriendo, ¿no? Nosotros en la Amazonía, no solamente hablo de Perú, sino hablo de la cuenca amazónica en la región de América Latina, se ha convertido estos espacios territoriales en laboratorios de ilegalidad, ¿no? Estamos hablando de que en estos espacios hay tal ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, tráfico de especies, trata de personas, narcotráfico, ¿no? Una cosa enorme que además genera muchos flujos de dinero ilícito, estas economías ilegales, y por tanto hay muchísimos recursos para también capturar regulatoriamente al Estado, ¿no? Ya se ha visto en varios escándalos que
altas autoridades han sido financiadas o son parte inclusive de mafias de crimen organizado, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del exgobernador Otsuka, no sé si ustedes lo recuerdan, Claro, Madre de Madre Dios. de Dios, exactamente, que era sindicado y está investigado como cabecilla de banda criminal por tal ilegal, ¿no? Lo mismo con diferentes autoridades relacionadas a diferentes recursos relacionados a recursos naturales de la Amazonía, y por eso es que justamente en este entendido de este avance, de estos vínculos, ¿no? Como que la corrupción es la que soporta, es la que blinda a este avance de la criminalidad ambiental y de la crisis climática global en la que vivimos, es que se ha hecho este parangón, ¿no? Porque evidentemente hay un debilitamiento que es evidente, ¿no? Existe acciones de amedrentamiento, de despojos de territorios a pueblos indígenas, a pequeños agricultores. El cambio climático lo estamos sufriendo todos, ya no es un escenario posible, ¿no? Sino que es un escenario que ya lo estamos viviendo todos, ¿no? Ajá. Eh, las lluvias, o sea, bueno, para los que no sepan, ¿no? El cambio climático no es algo que no genera fenómenos nuevos, sino que exacerba los fenómenos existentes climáticos, ¿no? Entonces, en una temporada de lluvia, pues hay mayores lluvias que generan huaicos y mayores destrozos económicos, ¿no? Este impacto en la ciudadanía, en la Claro. Como población, lo que está en pasando los hoy día, estilos de ¿no? vida. ¿No? ¿Perdón? Como lo que está pasando ahora, ¿no? Correcto, correcto. Que vemos en Lima, por ejemplo, ¿no? Comienza a llover, ya no la garuita que conocíamos, ¿no? Y además Sí. se nubla todo Lima, ¿no? Estamos en Claro, el día verano. de hoy, que es febrero, ¿no? Sí, Mitad del mes de febrero, que es sí. el mes más caluroso del año, Increíble, está ¿no? nublado, ¿no? Es una cuestión que antes no se veía, ¿no? Y por Sí. ejemplo, si tú ves si hace una medición, hace 2 días, 3 días ha llovido en Lima casi todo el día, y claro, la gente desde las regiones dice, ay, la lluvia limeña, tanto se espantan los limeños, pero la realidad es que las estructuras de Lima no están cimentadas ni elaboradas para soportar lluvia, ¿no? Hace algún tiempo recuerdo que llovió un día, solo un día, una tarde, y la vía expresa se inundó, ¿no? Estaba inundada. ¿Por qué? Porque no tiene desfogues de agua, todo colapsa, ¿no? Los Así es. edificios, por ejemplo, no tienen desfogues de agua, los estacionamientos están en las partes bajas de los edificios, Ujú. terminan inundándose, o sea, cuestiones que finalmente, si es que estos fenómenos se siguen exacerbando, no solamente para Lima, por supuesto, sino a nivel regional y global, va a ser un impacto enorme, ¿no? En las Así es. regiones vemos que la crecida de ríos o la sequía han venido ocasionando cuestiones de un impacto económico desastroso y, por supuesto un impacto en la vida y en las formas de vida, ¿no? Cada año los incendios forestales, por ejemplo, se siguen exacerbando, eh, y en paralelo tú no tienes acciones de planificación ni de prevención sobre este tipo de acciones, ¿no? Por Ujú. ejemplo, el año pasado empezaron a haber una serie de incendios y no se habían renovado los planes relacionados a desastres relacionados a incendios, ¿no? Incendios forestales. La población tenía que acudir exponiendo su vida. De hecho, hubieron personas que fallecieron por tratar de apagar incendios. ¿Cuántas Claro. pérdidas económicas hay de pequeños agricultores? No estamos preparados No para ese estamos tipo de preparados. acontecimientos. Magali, vamos a ir No. al corte de la media hora y regresamos contigo dentro de breves instantes para seguir conversando sobre el tema. Regresamos, No. amigos. Muy bien, regresamos entonces con Perú 2030 en RCR, ¿no? Estamos hoy día con nuestra invitada Magali Ávila, directora del programa de gobernanza ambiental de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Magali, ¿cómo es que opera la corrupción respecto a la crisis climática en nuestro país? ¿Cómo es que se da este fenómeno? Mira, por ejemplo, creo que a veces es mejor graficar, ¿no? Con ejemplos de manera muy clara, ¿no? La corrupción soporta las ilegalidades
y soporta diferentes actividades, ¿no? En función a la crisis climática, para mencionar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la región Ucayali, que es una región con una gran biodiversidad, con muchísimos recursos naturales, y también muchas poblaciones indígenas y mucha riqueza, digamos, a todo nivel. eh, Sistemáticamente ha habido una serie de actos de corrupción que podríamos hablar que es una corrupción sistémica para acaparar territorios de la Amazonía, ¿no? En este caso específicamente la región Ucayali. Y esto se ha facilitado, ¿no? Gracias a la corrupción. Es decir, la corrupción lo que hace es facilitar el avance de las actividades ilegales relacionadas al mal manejo de los recursos naturales y por tanto genera un impacto negativo para el tema ambiental, forestal en nuestro país, ¿no? Hablando específicamente del tema bosques, por ejemplo, como un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes una región, como mencionaba, la región Ucayali, en la cual se han ido deforestando miles de hectáreas de bosque amazónico en el país, y en este territorio, y lo cual impacta en desplazamientos de población indígena, en deforestación, ¿no? En avance de la frontera agrícola, entre otras cuestiones, ¿no? Y esto evidentemente genera cambios y un impacto específico en el tema climático, en el tema ambiental, ¿no? Entonces la corrupción, como mencionaba, es eso, ¿no? Es un facilitador y es el que soporta, yo siempre menciono y digo esta palabra, que es el driver, que es decir, el motor que está detrás de los demás motores de deforestación, ¿no? Si no hubiera corrupción, no podría facilitar, por ejemplo, cambios de titulación o cambios de uso de suelo para hacer una reversión de terrenos agrícolas o cambios de predios rurales o de títulos de propiedad. No podrían avanzar las acciones de tal ilegal o de minería ilegal porque hubieran acciones de control, de fiscalización en ciertos territorios donde son territorios liberados. Por ejemplo, ahora hay una expansión enorme de cultivos ilícitos en las regiones amazónicas, que es absolutamente preocupante, ¿no? Porque han ingresado inclusive mafias de crimen organizado ya transnacional al país, sin que las autoridades hagan mucho, ¿no? O poco, al menos algo. Entonces tú tienes mafias de crimen organizado, no solamente como el Tren de Aragua, que es de la que siempre se habla, pero también tienes al PCP, el Comando Bermelo, y otros cárteles internacionales pugnando en territorios amazónicos por acaparar estos territorios y porque puedan dominarlos, ¿no? El avance de las actividades ilícitas y de las economías ilegales desde el año ha sufrido, digamos, desde la pandemia una expansión enorme y en paralelo se ha ido mirando, y de hecho todos lo podemos ver, eso no es una lectura solo mía, sino que se puede evidenciar el deterioro en paralelo, mientras avanzan las economías y la criminalidad organizada, hay un deterioro en paralelo de la democracia tal cual la conocemos, de la normativa, de las sanciones, hay un avance de la impunidad y un avance de la criminalidad y de la corrupción, ¿no? Sobre el tema que Entonces, has mencionado, Magali, el del tema de la tala ilegal y la deforestación, ¿no es cierto?, que opera porque obviamente no funcionan las instituciones que deberían impedir este fenómeno. ¿Tú crees que las penas para estos casos no son las suficientes, ¿no es cierto? Son un poco suaves o benignas, ¿no es cierto? Y por lo cual, obviamente, la gente sigue operando, pues, ¿no? Porque no pasa nada o pasa muy poco, ¿no? ¿Qué habría que hacer en ese caso para reformar, corregir, ¿no es cierto?, combatir, ¿no?, la tala ilegal y la deforestación, en la cual entiendo que para la tala ilegal hay empresas legalmente constituidas, ¿no?, que son los que reciben la madera, la tala ilegal, y la blanquean y la exportan hacia otros países, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo que funciona
y al parecer las autoridades hacen la vista gorda y no pasa nada. Correcto. ¿Qué habría que hacer en ese caso para impedir que esto ocurra? Yo había formulado en un programa anterior qué hacer con el tema de la minería ilegal y el tema del oro, ¿no? ¿No? Una serie de medidas, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, tú, ¿cuáles serían las medidas que habría que hacer para de una vez terminar con esto, la deforestación y la tala ilegal? Bueno, si tuviera la fórmula mágica la diría, pero antes de plantearte algunas medidas que creo que son importantes, quería dar un dato, que me parece que los datos también a veces nos clarifican algunos temas, ¿no? En el Perú, nosotros hicimos un estudio desde Proética sobre cuántos delitos, procesos penales habían por delitos ambientales en el país. Identificamos que habían 24.662 delitos ambientales, eh, que son procesos penales ya en investigación por Fiscalía y Procuraduría también, ¿no? De estos, más del 50% corresponden a procesos de delitos contra los bosques o formaciones boscosas, al tráfico ilegal de productos maderables, que efectivamente es el tema de tal ilegal y su comercio asociado, y al tema de minería ilegal. Y las tres regiones donde hay mayor avance o que concentran el mayor avance sobre este tipo de actividades son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Algunas medidas que creo que podrían ayudar, ¿no?, a luchar contra la tala ilegal tienen que ver, primero, combatir la impunidad, ¿no? Porque tú tienes 24.600 casos sobre delitos ambientales, pero ¿cuántas tienen sanciones firmes sobre sanciones efectivas, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan al caso Yacucalpa, que fue un caso emblemático sobre tema relacionado a tal ilegal y el comercio de exportación de blanqueo de madera que se exportaba, salía del Perú y se exportaba a otros países como México, Dominicana y Estados Unidos eran sus destinos, ¿no? Para hacer el desembarque de la madera incautada, y se identificó que el 96% de la madera que se estaba comercializando se había comercializado con guías de transporte forestal falsas, ¿no? Em, y eso pasó en el año 2015, hace 10 años. A la fecha, tenemos 52 carpetas fiscales y no hay una sola sentencia, ¿no? Recién muchos de los casos han iniciado su proceso de juicio oral. Recién, 10 años después. Entonces, acá hablamos de una cuestión que es un paso principal que tiene que ver con que los casos de investigación no se pueden caer, ¿no? Y las sanciones se tienen que ser ejemplificadoras, porque lo único que se genera, si no, es un incentivo perverso para que las actividades ilegales sigan avanzando, ¿no? Entonces, eso de inicio, ¿no? El primero que se cumplan, por más que las sanciones sean débiles, pero que se cumplan igual estas sanciones, ¿no? O sea, que se impongan sanciones efectivas. Lo Entonces habría que segundo hacer una tiene que ver, reforma ahí respecto a las sanciones, ¿no es cierto? Para que sean más drásticas, ¿no? Y habría claro, que también, tanto en Fiscalía y Poder Judicial, tener órganos especializados, ¿no? Que procesen estas, es que estas existen órganos denuncias. especiales, Yo sé que ¿no? O existe sea, en Fiscalía, no sé si en Poder La Judicial Fiscalía hay. Ambiental es un órgano especializado para el tema de delitos en materia ambiental. Existe una Procuraduría Ambiental también en el país. Existen fiscalías supranacionales ambientales. El asunto es que los tiempos son laxos y se dilatan, ¿no? Entonces, el asunto es cómo generar que estos casos, primero, que no se dilaten los tiempos, y segundo, que hayan sanciones efectivas, porque no puede ser, por ejemplo, que asesinen a defensores ambientales, como el caso Sahueto, igual hace más de 10 años y hasta ahora no tengan una sentencia firme, ¿no? Se sabe que fue por tal ilegal, los líderes ambientales en Sahueto presentaron más de 100 denuncias de diferentes instancias porque habían funcionarios públicos a nivel local, regional, inclusive, que estaban coludidos con esos saladores ilegales que deforestaban el territorio que ellos habitaban, y no pasó nada, ¿no? Y ese es lo que yo hablo de un desincentivo, ¿no? Por eso es que la ciudadanía no denuncia,
¿no? Porque ¿cómo vas a denunciar frente a una autoridad o que está coludida, o que no le interesa, o que es indolente, o que puede filtrar información de tu denuncia, ¿no? Entonces, yo creo que hay herramientas que sí nos podrían ayudar. Ahora, por ejemplo, que hay inteligencia artificial y que se puede generar interoperabilidad, se tendría que trabajar también sobre el tema de trazabilidad delictiva, ¿no? Para el tema Ya. de tal ilegal o También trazabilidad de la podría, por ejemplo, legalidad de la Magali, madera, ¿no? podría conformarse las guardias forestales, ¿no es Correcto, cierto?, constituidas por miembros de las comunidades nativas, legalmente existen, autorizados, ¿no?, y correcto. con poder de actuación, ¿no es cierto?, de tal manera que la Sí, propia comunidad tenga la fuerza organizada para combatir, obviamente, a gente que también está armada, ¿no es cierto?, y que mata a dirigentes forestales o dirigentes de las comunidades, ¿no? Porque están indefensos, pues si la policía no puede, ¿no? Pues hagamos una norma que permita la constitución de guardias forestales con miembros de la comunidad para que operen legalmente para combatir, ¿no es cierto?, a estas mafias que están en esas zonas y que además tengan la capacidad de la denuncia directa, ¿no?, a la fiscalía para que pueda operar inmediatamente y no pasar por el filtro de las comisarías que son corruptas. Se dice que 80% de la Policía Nacional es corrupta. correcto. 80% de la Una Policía cosa Nacional tremenda. es corrupta, ¿no? Esta es una cifra que yo me he sorprendido, escuché esta semana, ¿no? Y casi me caigo de espalda. Un dato que a mí me parece bien importante indicar, ¿no? O resaltar. El trabajo justamente de Proética en este escenario se dio por estas cifras, es decir, nosotros empezamos a mirar cómo se manejaban las finanzas climáticas en nuestro país, en Perú, y identificamos que habían más o menos unos 800 millones de dólares comprometidos para el tema de conservación de bosques. Estoy hablando del año 2016, 2017, ¿no? Sin embargo, tenías de un lado políticas climáticas que firmaba el país, compromisos con cooperación bilateral, con cooperación internacional para apoyar la lucha para apoyar la lucha por la conservación de los territorios y los bosques amazónicos. Y de otro lado, tenías este laboratorio de actividades ilegales que se desarrollaba en los mismos territorios, ¿no? Una suerte de estado, eh, como dicen, doble cara, ¿no? En el cual, por un lado, firmas y dices, sí, yo quiero ser parte del Acuerdo de París, quiero cumplir los compromisos climáticos, yo recibo fondos y voy a implementarlos en mis políticas, etcétera, y del otro lado no hacen nada para luchar contra estas actividades ilegales que generan deforestación, que generan debilitamiento de las estructuras de poder, que generan acaparamiento de tierras, que generan deterioro en las instituciones públicas, que generan una serie de delitos contra la propia población que habita esos territorios amazónicos. Y por eso es que nosotros ingresamos un poco ya hace una década a trabajar este tipo de temas, justamente a mirar cómo la corrupción, ¿no? Entendiendo el fenómeno y las causas, era este facilitador que permitía este avance del impacto de diferentes degradaciones y de deforestación en este tipo de territorios, ¿no? Y cómo esto finalmente impacta en la ciudadanía, porque no estamos hablando, pues que, como mucha gente piensa cuando se habla del tema de conservación o el tema de forestal, que se corta un árbol y ya pasó, ¿no? Sino que más bien este tipo de ecosistemas lo que hacen es apalancar una serie de recursos para todo el territorio nacional, ¿no? Y de un lado, me refiero a los recursos naturales, ¿no? Pero de otro lado, si no hay un freno a estas economías ilegales, a estas mafias de criminalidad, como no lo ha habido en los últimos años, o en la última década en que ha ido avanzando y creciendo exponencialmente, eh, el deterioro de las instituciones tal cual las conocemos se va a ir acentuando, ¿no? Y es lo que estamos viviendo todos, ¿no?
las normas que han sido modificadas para el tema de crimen organizado, no es gratuito, ¿no? No es gratuito que hayan normas que favorezcan a mineros ilegales. Claro. No es gratuito que se hayan modificado. Tienen su representante pues, en el Congreso. Correcto. Obviamente. Eso ya está comprobado. Muy bien, Magali, el tiempo en la radio es veloz y en la televisión, así que nos ganó el tiempo. Estamos al fin del programa. Te agradecemos mucho tu participación. Creo que nuestra audiencia ha podido ver que hay pues graves problemas que no solamente los planteamos, sino también hay algunas propuestas para resolverlos. Muchas gracias, Magali, por tu presencia en Perú 2030. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.